La contracción muscular va a estar mediada principalmente por la unidad funcional del sarcómero. El sarcómero a su vez va a ser constituido por miosina, actina y titina. Esta va a ser la unidad funcional para la contracción muscular. Ok, primero vamos a requerir los siguientes componentes: sodio, potasio, calcio, ATP, ADP, ATPasa, canales de transporte, mioglobina, mitocondrias, el proceso oxidativo y el neurotransmisor acetilcolina. El proceso de contracción a nivel del sarcómero va a ser constituido por dos unidades principalmente: los filamentos de miosina, que van a contener las cabezas de miosina, y los filamentos de actina, donde se encuentran los sitios activos. Para la contracción muscular vamos a requerir ATP, pero más específicamente el fosfato del ATP. Este va a ser obtenido a través de la hidrólisis por la ATPasa. Una vez liberado el fosfato, va a tener unión a la cabeza de miosina. La cabeza de miosina, al estar expuesta o unida al fosfato, va a entrar en contacto con el sitio activo y se van a unir. Dicha unión nos va a dar el golpe activo, que va a ser la fase de contracción o su forma comprimida del sarcómero. Esto nos va a dar la contracción per se. Una vez que se da dicha contracción, se va a requerir la separación del fosfato de la cabeza de miosina. Una vez separado el fosfato, va a volver a las unidades de ADP para formar de nuevo el ATP. Esta contracción o separación del fosfato de la cabeza de miosina del sitio activo nos va a devolver al estado de reposo. Esto a su vez va a verse repetido constantemente según la intensidad del ejercicio llevado a cabo por el individuo. Esto puede ser detenido por la carencia de ATP o de calcio. La actividad muscular se produce mediante estas etapas en forma sucesiva. Etapas de la contracción. 1. Un potencial de acción viaja por un nervio motor hasta el final del mismo. 2. En el extremo del nervio llamado botón terminal, al llegar el potencial de acción, se genera la liberación de neurotransmisor, en este caso acetilcolina, por un mecanismo de autorregulación. 3. El neurotransmisor, acetilcolina, se une a receptores que se encuentran en la membrana del músculo, llamados nicotínico, dentro de la placa terminal. 4. La unión de acetilcolina receptor nicotínico origina un potencial de acción al abrir los canales de sodio. 5. Se genera un potencial de acción a nivel de la placa neuromuscular que se propaga a través de la membrana muscular. Paso 6. La despolarización viaja por los túbulos T. Paso 7. Llegada del potencial de acción a nivel del retículo sarcoplásmico, que origina la liberación de calcio de las cisternas, que se difunde a los filamentos de actina y miosina. Paso 8. Existe unión de calcio a la troponina C, que conlleva a que se mueva la tropomiosina,
y se descubran los sitios activos de unión de actina y miosina. Paso 9. Formación de enlaces cruzados entre la actina y miosina, donde, por hidrólisis de ATP, se modifica la orientación de la cabeza de miosina, haciendo que se desdoble y se una a los sitios activos de la actina. Paso 10. Se inicia una especie de molleo, donde la miosina, con cada movimiento, se desplaza a la actina y conduce a un acortamiento de las sarcómeras y por consecuencia del músculo. Después del periodo de la contracción muscular vendrá la etapa de relajación. Esta se dará gracias a que el calcio liberará la troponina C y este regresará al retículo sarcoplásmico. Se suspenderá la interacción entre la actina y la miosina y esto dará el periodo de relajación. Las bombas de calcio desplazan los iones hacia el interior de la fibra muscular lisa y de nuevo hacia el líquido extracelular o hacia el retículo sarcoplásmico, lo que dará por terminado la contracción muscular. A medida que aumenta la frecuencia de las contracciones musculares, se llega a un punto en el que cada nueva contracción se produce antes de que haya finalizado la anterior. En consecuencia, la segunda contracción se suma parcialmente a la primera, de modo que la fuerza total de la contracción aumenta progresivamente al aumentar la frecuencia. Cuando la frecuencia alcanza un nivel crítico, las contracciones sucesivas se fusionan entre sí y la contracción aparenta ser completamente suave. Esto se denomina tetanización. Existen dos tipos de contracción. La contracción isométrica, que se produce cuando el músculo no se acorta durante la contracción, y la contracción isotónica. Esta se produce cuando el músculo se acorta, pero la tensión permanece constante. Las características de la contracción isotónica dependen de la carga contra la que el músculo se contrae, además de la inercia de la carga. Los músculos están compuestos por una mezcla de fibras rápidas y lentas. Las lentas son más pequeñas, tienen capilares más extensos y un número muy elevado de mitocondrias para mantener niveles elevados del metabolismo oxidativo, y contienen grandes cantidades de mioglobina, lo que da al músculo lento un aspecto rojizo y el nombre de músculo rojo. Las fibras rápidas son fibras grandes para obtener una gran fuerza de contracción. Tienen un retículo sarcoplásmico extenso para una liberación rápida de los iones calcio, y tienen grandes cantidades de enzimas glucolíticas para la liberación rápida de energía por el proceso glucolítico. Y estas tienen una vascularización menos extensa y menos mitocondrias porque el metabolismo oxidativo es secundario. El déficit de mioglobina roja en el músculo rápido le da el nombre de músculo blanco. Aquí esperando el camión. ¿Eh? ¿Por qué sigues grabando? Para que sea como extra escenas. No, es que estaba hablando de él para ir a cámara. Si pudiera grabaría toda su vida. Mi vida no, la de los demás sí. Ay, qué bueno. ¿Dónde va ese camión, güey? Que nos deja
Éxito. ¿Que no pasaba? ¿A dónde vas, por cierto? A mi casa. A dormir. Sí. Me calambró la pantorrilla ¿Por? con la Supermaster abdominal. Ay, cálmate. Te lo juro. ¿Me duele? ¿Para qué te subías ahí? Pues para que me Por tomara exhibicionista. fotos. No, así me dijeron. Exhibicionista. Tenía que presumir. Pude haberte tomado la foto, la Pero no toma lo hiciste. en el piso No lo y hiciste. tú querías...